No se metan esto. ¡De perro! La policía. ¿Y que la habéis visto aquí porque sí, la habéis visto por eso? Hoy vengo a hablaros del caso de Argos, el perro más famoso de España después de Excalibur. Pero antes de empezar con el vídeo, si es la primera vez que me veis y os gusta lo que hago, no olvidéis suscribiros aquí abajito y también podéis seguirme en Instagram, que os lo dejaré por aquí y en la cajita de descripción. Y si queréis entrar en un chat de Discord conmigo y tener contenido exclusivo, también podéis apoyarme en Patreon, que os dejaré el link en la descripción. Ahora sí, vamos con el vídeo. Todo empezó en julio de 2017, cuando Miare subió un vídeo en el que anunciaba que había perdido el juicio por Argos. En este juicio a Miare se le condenó a devolver al perro. ¿Cuál es el problema? Que Argos se perdió. Y en septiembre de 2018, Dallas subió un vídeo anunciando que Miare había perdido a Argos. Mi perro se llama Argos, un galgo de ojos azules, abandonado que adopté y que llevo 2 años sin verlo después de que me lo quitara mi ex. ¿Qué hizo entonces en enero de 2018? Perder, comillas, comillas, perder a mi perro. Lo han hecho desaparecer. Argos ya no existe. Se supone que mi ex lo perdió, casualmente. No sé dónde está. Entonces Dallas pidió ayuda a sus suscriptores para encontrar a el perro. Y mucha gente se puso en contacto con él para decirle que habían visto a los padres de Miare paseando a Argos. A lo que en diciembre de 2018 Dallas decide ir al barrio de los padres de Miare con la intención de pillarlos mientras paseaban a Argos y llamar a la policía para que leyeran el chip del perro. Estoy llamando a la policía. Vale. Así que se le da el chip y tendré que entregarlo. ¿Ok? Bueno, en ese fragmento de vídeo también habéis visto un poco de lo que pasa después, que es que el padre de Miare aparece corriendo y supuestamente agrede a Lizzie. Pero vamos a ir analizando este caso punto por punto, porque he encontrado que se han podido cometer los siguientes delitos: quebrantamiento de condena, apropiación indebida, falsificación de documento público, lesiones del artículo 147.1 y lesiones del artículo 147.2. Ahora voy a explicaros por qué creo que se han cometido estos delitos. Quebrantamiento de condena. Después de perder el juicio, solo la condenaron a entregarme al perro, nada más. ¿Adivináis qué? No lo hizo. No lo entregó, a pesar de que la sentencia era firme, no podía recurrir. El delito de quebrantamiento de condena lo tenemos en el artículo 468 del Código Penal y nos dice: los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia, serán castigados, y el que a nosotros nos interesa es este, con la pena de multa de 12 a 24 meses en los demás casos. ¿Por qué es pena de multa y no pena de prisión? Porque para que el delito de quebrantamiento de condena conlleve una pena de prisión, la persona que quebranta la condena debería estar en prisión. Y eso lo pone aquí, en el caso de que estuvieran privados de libertad. Estos serían los casos en los que alguien, por ejemplo, se fuga de la cárcel. Estás rompiendo una condena porque a ti te han condenado a estar en la cárcel y tú te estás escapando. En este caso sería una pena de multa de 12 a 24 meses porque recordemos que Miare tenía una sentencia en la que se le condenaba a la devolución del perro. Y si es cierto que ha fingido que ha perdido el perro para poder incumplir la sentencia, estaría cometiendo este delito. Además, es un delito que también podrían estar cometiendo los padres de Miare, porque aunque la sentencia es ella quien tiene que cumplirla, los padres, al quedarse con Argos para que así ella pueda incumplir esa sentencia, serían cooperadores necesarios, porque si ellos no se hubieran quedado con el perro, ella hubiera cumplido la sentencia y le hubiera entregado el perro a Dallas. El segundo delito es el de apropiación indebida. Este delito lo tenemos en el artículo 253.2 del Código Penal, que se da cuando alguien se apropia para sí o para un tercero de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que sería el perro, si la cuantía de lo que se apropia, o sea, la cuantía del valor del perro,
no supera los 400 euros, se impondrá una pena de multa de 1 a 3 meses. Se aplicaría este de aquí y sería una pena de multa porque el valor del perro es muy difícil que supere los 400 euros. ¿Por qué se aplicaría este delito? Porque ella se estaría apropiando del perro, siendo que por sentencia judicial ese perro se dijo que le pertenecía a Dallas. Por lo tanto, se estaría apropiando de algo que no le pertenece. Además, este delito también se aplicaría a los padres de Miare, puesto que eran ellos los que tendrían al perro. El tercer delito es el de falsificación de documentos públicos. El número de chip de Argos es este que va a salir ahora en pantalla. A menos que hayan conseguido cambiar el número, supongo que se podría hacer, o quitarle el chip, que supongo que se podría hacer también, pero igualmente lo mejor es fijarse en las características y las manchas de él. Si coincide, es él, no hay más. Aquí es donde viene el problema más gordo, porque resulta que cuando la policía fue y comprobó el chip de Argos, que es el número ese que hemos visto que dijo Dallas en ese vídeo, y el chip de Marlos, no coincidían. Y es por eso que se piensa que han cambiado el chip del perro. Entonces, al llegar la policía y después de escanear el número de chip, vemos que, ay, mira, el perro tiene un número de chip diferente y resulta que ahora se llama como se llamaban los papeles originales de la adopción. En los papeles originales de la adopción, Argos se llamaba Marlo. ¿Cuál es el problema aquí? Yo no soy veterinaria y esto no lo puedo saber seguro, pero según dice Dallas, para cambiar el número de chip de un perro habría que someterlo a una operación en la que se le quitara el chip anterior y después se le colocara uno nuevo. Bien, básicamente se confirma el hecho de que operaron a Argos, sometieron a Argos a una operación ilegal para abrirle el cuello, quitarle el microchip y ponerle uno nuevo. Y lógicamente, para hacer este tipo de operación, habría que acudir a un veterinario. Y cambiar el chip a un perro es ilegal. Es algo totalmente ilegal. Cualquier veterinario que haya hecho tal operación no solo le van a quitar la licencia, sino que le van a poner antecedentes por falsificación. Pues Dallas tiene razón. Si es cierto que se ha cambiado ese chip y que lo ha cambiado un veterinario, ese veterinario estaría realizando un delito de falsificación de documento público. En el caso del veterinario se aplicaría el artículo 390 del Código Penal, que nos dice: será castigado con las penas de prisión de 3 a 6 años, además de una multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de 2 a 6 años. O sea que posiblemente iría a la cárcel porque la pena mínima son 3 años. Además tendría que pagar una multa de 6 a 24 meses y tendría inhabilitación especial de 2 a 6 años. La inhabilitación especial quiere decir que no podría ejercer de veterinario mientras dure esa inhabilitación. ¿Por qué se aplica este artículo? Porque estaría cometiendo una falsedad en el ejercicio de sus funciones. Y la falsedad que estaría cometiendo es esta de aquí, la del punto primero: alterar un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial. Esto es porque estaría cambiando el número de chip del perro. En el caso de Miare y sus padres, también estarían cometiendo ese delito de falsedad documental, porque estarían permitiendo que se le cambie el chip a Argos. Y en su caso, el delito sería distinto al del veterinario. A Miare y a sus padres se les aplicaría el artículo 392, que nos dice: el particular que cometiere en documento público alguna de las falsedades descritas en los 3 primeros números del apartado 1, que es el que ya hemos visto, sería este de aquí, alteración de documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial, será castigado con las penas de prisión de 6 meses a 3 años y además una multa de 6 a 12 meses. Como podéis ver, este delito, además de la pena de multa, tiene prevista una pena de prisión de 6 meses a 3 años. Sobre esto de que un veterinario haya cambiado el chip de Argos, Miare dijo esto en su vídeo: que un veterinario no se va a arriesgar a cometer un delito o perder su trabajo por un animal que no conoce. Aquí claramente dice que un veterinario no se va a arriesgar por un perro que no
conoce. Entonces, si el veterinario conociera al perro, ¿se arriesgaría? Porque Dallas en un vídeo dice esto. Pero no nos podemos olvidar de que a Antonia le encanta hacer contactos en todos sitios y que la veterinaria que trataba a mi perro es amiga suya. El veterinario que trataba a Argos, que no Marlos, era una veterinaria que ya os comenté, que la instaron a mentir testificando en el juicio que le puse yo a mi ex en un primer lugar para que me devolviera a mi perro. Y la veterinaria con 2 cojones mintió diciendo que ella siempre veía a mi ex, que yo no era el propietario para ella, o algo así dijo. Y la gracia es que esto se demostró que era mentira porque yo pagaba con tarjeta siempre en su clínica veterinaria. Si esto que dice Dallas es cierto, esa veterinaria ya habría arriesgado su puesto de trabajo cometiendo un posible delito de falso testimonio. Entonces, ¿por qué no iba a arriesgar ahora su trabajo cometiendo un delito de falsificación de documento público? Y ya por último vamos a hablar de las lesiones, porque en diciembre de 2018 Dallas subió un vídeo desde el hospital en el que decía que habían agredido a Lizzie. El padre de María, el padre de Miare, le ha pegado un puñetazo a Lizzie en la cara. En ese vídeo Dallas también dice que habían agredido a Renata, una amiga que iba con ellos. Y la madre de María se dedicó a morder, le pegó mordiscos a mi amiga en la espalda y en el brazo, está llena de mordiscos. De aquí podemos sacar 2 delitos distintos. En el caso de Lizzie, las lesiones son estas. El señor este vino hacia mí corriendo desde la otra punta, desde otro lado de la calle. Y se ve en el vídeo. En el caso de Lizzie, el delito lo habría cometido el padre de Miare. Se trataría de un delito del artículo 147.1, que nos dice: el que por cualquier medio o procedimiento causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado como reo del delito de lesiones con una pena de prisión de 3 meses a 3 años o una multa de 6 a 12 meses. Y ahora es donde viene la clave. Siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, que esto sería ir a urgencias, esa lesión también tiene que requerir un tratamiento médico o quirúrgico. ¿Por qué digo que se podría aplicar este delito? Porque además de asistir a urgencias, Lizzie habría necesitado un tratamiento médico posterior, puesto que lleva un collarín y posiblemente haya tenido que medicarse para el dolor. Y en el caso de Renata, las lesiones son estas. Y empezó la mujer por detrás a agarrarme del cuello, tengo marcas en el cuello. Maratones que os voy a mostrar aquí ahora mismo. Sí, me mordió en la espalda, o sea, en un momento sentí algo, pero yo pensé que era ella haciéndome peñiscos o lo que fuera, y de repente sentí un par de dientes, bueno, un par no, toda la mordedura. Vaya, mira, ahí se ven los dientes, o sea, clarísimo, los dientes. Mira, es que está así. En este caso, el delito lo estaría cometiendo Antonia, la madre de Miare, y se trataría de un delito del artículo 147.2, que nos dice: el que por cualquier medio o procedimiento causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, que viene a ser este de aquí, que ya lo hemos leído antes, será castigado con la pena de multa de 1 a 3 meses. ¿Por qué esta lesión no está incluida aquí? Porque Renata no ha tenido que llevar un tratamiento médico posterior, al contrario de Lizzie, que como vemos lleva collarín y posiblemente medicación para el dolor. Pero aquí os estaréis preguntando, bueno, ¿y qué pasa con las lesiones que los padres de Miare dicen que han sufrido? Aquí quiero dejar clara una cosa. Yo no soy médico forense, así que lo único que puedo analizar son las pruebas que presentan. Y tengo que decir que Dallas en su vídeo enseñó los partes médicos, tanto de Lizzie como de Renata. Sin embargo, Miare no enseña esos partes médicos. Entonces, esos partes médicos podrían existir o podrían no existir. ¿Cuál es el problema de esto? Que no muestran el parte médico, pero sí que muestran unas fotos.
Y claro que yo no soy médico ni soy enfermera, pero que las fotos parecen un poco de cachondeo. En el caso del padre de Miare, se supone que le han puesto un collarín y que tiene un arañazo en la cara. El collarín del padre está mal puesto, sobre todo porque un collarín nunca se pone por encima de la ropa, y menos que una chaqueta de cuello alto, que es lo que tiene él. Luego otra gente se ha puesto a poner en Twitter que ese collarín es en realidad un descanso para el cuello, más que un collarín en sí, ya que no tiene mucho que ver con este. Ah, y otra cosa que me hace mucha gracia, el supuesto arañazo que le dio Lizzie al padre en la cara, que parece más bien un corte de afeitar. Y en el caso de la madre de Miare, se supone que se hizo un esguince. El punto más importante, creo yo, es el de la venda del pie de la madre, para el cual han salido varios enfermeros y gente que se ha acreditado como enfermero que me han enviado emails diciéndome que esos vendajes jamás se ponen así, que cuando se pone un vendaje en el pie nunca se cubren los dedos, porque puedes perder el equilibrio y porque se te pueden hinchar los dedos, y el vendaje de la madre le está cubriendo todos los dedos. Pero dejando de lado de si estas lesiones son ciertas o no son ciertas, tenemos que analizar en qué circunstancias se produjeron estas supuestas lesiones. En el caso del esguince de Antonia, que se supone que se lo hizo Renata, Renata dice esto. Bueno, en el momento que vi que agredieron a Lizzie y vi la posibilidad de que podían llevarse a Argos, lo que hice fue sujetar la correa. En ningún momento la toqué a ella porque sabía que podía salir con cosas raras. Aquí tenemos dos cosas importantes. La primera es que Renata dice que ella coge la correa del perro en el momento que ve que agreden a Lizzie. Y la segunda es que dice que en ningún momento tocó a la madre de Miare. Entonces, si esto es cierto y Renata no la tocó, ¿cómo coño se puede haber hecho la madre de Miare un esguince? En el caso de las lesiones del padre de Miare, el otro amigo de Dallas dice esto. Entonces me acerqué y ya pues vi todo el percal, el hombre ya le había dado el puñetazo a Lizzie y me puse encima de él. Simplemente, o sea, poner mi peso encima de él. No le dejé levantarse, no le dejé moverse, simplemente yo, tranquilo, encima de él. Yo cuando se iba quejando, cada vez que se iba quejando más, pues le iba soltando un poco. Digo, a ver, le voy a soltar un poco, no vaya a ser que le haga daño. Aquí también tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera es que él retiene al padre de Miare después de que él supuestamente agrediera a Lizzie. Y la segunda es que él, cuando el padre de Miare se quejaba, quitaba peso de encima, porque no tenía la intención de hacerle daño. Lo que tenía era la intención de retenerlo por la supuesta agresión que le había hecho a Lizzie. Entonces, en el caso de que las lesiones de los padres de Miare fueran reales, que no lo sabemos porque solo hemos visto las fotografías, nadie nos ha enseñado los partes médicos, los amigos de Dallas podían haber actuado en legítima defensa porque lo hacen de forma posterior a ver que el padre de Miare agredía a Lizzie y para evitar que hubieran más agresiones. En resumen, todos los delitos que hemos visto tienen pena de multa, menos dos. El de falsificación de documento público, que en el caso del veterinario va a la cárcel seguro, porque como mínimo son 3 años, y ya sabemos que para que a ti te condenen y no vayas a la cárcel, la pena que te pongan como máximo tiene que ser de 2 años. Y como la del veterinario sería de 3, sí que podría ir a la cárcel. Y el delito de falsificación de documento público, en el caso de Miare y sus padres, como mínimo son 6 meses. Por lo tanto, no entrarían a la cárcel. El otro delito que puede tener pena de cárcel es el de las lesiones que tiene Lizzie, que se aplicaría únicamente al padre de Miare. ¿Qué es lo que pasa? Que este delito puede tener tanto pena de cárcel de 3 meses a 3 años, como pena de multa de 6 a 12 meses. Y en el caso de que el juez decidiera poner la pena de cárcel al padre de Miare, es muy difícil que ponga más del mínimo. Por lo tanto, la suma de estos delitos no superaría los 2 años y no entrarían a la cárcel. Eso sí, lo de pagar la multa no se lo va a quitar nadie. Bueno chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, si es así no olvidéis suscribiros aquí abajito y dejarme un like que yo lo vea. Y nos vemos en el próximo vídeo.